¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? La sesión anterior nos quedamos eh, con el DoFile y vimos algunas bases de datos. Había una base de datos que se llamaba Persona uno, otro Persona 2 y otro Hogar uno, creo. ¿Qué vamos a hacer con esa base de datos? Vamos a utilizarlos para aprender cómo o para qué sirven los comandos merge y append. Ambos comandos sirven para unir bases de datos, solamente que uno es para pegado horizontal y otro para pegado vertical. Veamos a qué se refiere eso. Supongamos que yo tengo una base de datos eh, que es esta, y tengo otra base de datos. Tengo dos bases de datos. La base original, la base original se le dice usualmente master, y a la base adicional se le llama using. Entonces, si yo quiero pegar la using al costado de la master, eso se llama un pegado horizontal, y para eso se utiliza un merge. Si yo quiero pegar la using abajo, eso es un pegado vertical. Para eso se utiliza un append. ¿Ya? Entonces, merge es para ponerlo al costado y append para ponerlo abajo. Eso es lo primero. Pero en el caso del merge, existen diferentes tipos de merge. Ya les mostré que al final de la sesión anterior que hay el merge 1.1, merge 1M, merge M1 y merge MM. ¿Qué quiere decir eso? Veamos primero con el merge 1.1 o también one-to-one, que se le dice. Entonces yo tengo una base de datos acá y otra base de datos acá. Ya dijimos que la primera se le llama master y la segunda using. Master, using. Lo primero que tengo que verificar es que ambas bases de datos estén al mismo nivel de agregación. Por ejemplo, si acá en el master cada fila es un niño, niño uno, niño 2, niño 3, y así, cada fila un niño. En la using tiene que haber información sobre ese niño. Entonces también al nivel de agregación del niño uno, niño 2, niño 3. La única diferencia es que en la master aparecen algunas variables sobre el niño y en la using aparecen otras variables sobre el niño. Por ejemplo, en la master puede estar el sexo del niño, el peso del niño, y en el using puede estar, por ejemplo, en qué departamento vive, en qué distrito vive. Entonces, ambas bases están al mismo nivel de agregación, cada fila es un niño, solamente que las bases están separadas por alguna razón. Hemos visto que la ENAO está partida en varios módulos, y yo quiero unirlas y sé que ambos están al mismo nivel de agregación. Entonces, lo que va a hacer el merge 1.1 es agarrar al niño 1, buscar al mismo niño de la otra base de datos y va a juntar la información en una sola fila. Busca al niño 2 y encuentra al niño 2 en la otra base de datos y lo une. O sea, al final me sale una base de datos más ancha, donde tengo a cada uno de los niños, niño uno, niño 2, niño 3, con las variables en una sola base de datos, ¿no? Sexo, peso, departamento, distrito. Entonces, para eso sirve el merge 1.1, que es el merge más fácil e intuitivo de todos. Pero en ocasiones vamos a necesitar un merge, por ejemplo, M1, que se le dice many to one. El many to one, vamos a poner acá la base master y la using. Esta es la master, esta es la using. Y en este caso vamos a tener, supongamos que en la primera base tenemos niño 1,
niño 2. La base máster está a nivel de niños, ¿no? Y tengo, por ejemplo, el sexo del niño, eh, la edad del niño. Y en la using tengo información no sobre niños, sino sobre hogares. Hogar 1, hogar 2, hogar 3, ¿ya? Y por ejemplo, en hogar puedo tener variables, en la using puedo tener variables como material predominante de pisos, material predominante de techos, material predominante eh, mm, pisos, techos, paredes, o tener alguna variable de hacinamiento, cualquier cosa sobre los hogares o las viviendas. Pues resulta que se llama M to one o many to one por lo siguiente, porque varios niños, many niños, pueden pertenecer a un mismo hogar, ¿no? El niño 1 y el niño 2 pueden pertenecer al hogar 1. El niño 3 quizás pertenece al hogar 2. Puede haber un niño 4, un niño 5. Esos dos niños pueden pertenecer al hogar 3. Entonces, eso es many to one. M niños pueden pertenecer a un solo hogar. Y como se dan cuenta, la master y la using están a diferente nivel de agregación. El nivel de agregación del master está a nivel de niños y el de using está a nivel de hogares. Para eso sirve el merge M1. Y al final voy a tener una base de datos más ancha que va a estar a nivel de niños, que va a ser niño 1, niño 2, niño 3, niño 4, niño 5. Voy a tener el sexo de cada niño, la edad, el piso predominante del hogar al cual pertenece el niño, el material del techo del hogar al cual pertenece el niño, y así. Voy a tener una base de datos más ancha. Ese es el merge M1. Luego, el merge 1M es al revés que el M1. Es decir, yo tengo mi master, tengo mi using, acá el master, acá el using. En mi master debería estar, por ejemplo, el hogar 1, el hogar 2, el hogar 3, y tengo características sobre piso, techos. Y en el using tengo niño 1, niño 2, niño 3, niño 4, y así. Y ahí tendría sus características como sexo y edad. Bueno, si es 1M, me dice, en un hogar pueden haber varios niños. En el hogar 1 está el niño 1 y el niño 2. En el hogar 2 solamente está el niño 3. En el hogar 3 está el niño 4 y un niño 5. Y al juntarlos voy a tener una base más ancha que va a estar a nivel de hogares. En realidad de hogares con su referencia en niños, ¿no? Acá va a estar hogar 1, niño 1. Hogar 1, niño 2. Hogar 2, niño 3. Hogar 3, niño 4. En realidad va a tener la misma cantidad de filas que la using, ¿no? Hogar 3, niño 5. Entonces voy a tener el piso del hogar 1, donde está el niño 1. El piso del hogar 1, donde está el niño 2. Igual para el techo. Y también el sexo del niño y la ubicación, la edad del niño. Ese sería el merge 1M. Y finalmente, el merge
M, M, que es el menos intuitivo y el más raro de todos y el que no se aconseja utilizar nunca. ¿Y por qué existe el MM? Puede haber ejemplos extremos, ¿no? Supongamos que vamos a hacer un ejemplo extremo. Acá puede haber el master, el using, tenemos, supongamos acá, niño 1, niño 2, niño 3, niño 4, niño 5. Sus características de sexo, edad. Y en el using tenemos hogar 1, hogar 2, hogar 3, hogar 4 y las características como material predominante de pisos y techos. En este ejemplo extremo, supongamos que este niño eh, vive en un hogar 1, este niño 2 también es de su hogar 1, son hermanos, supongamos, pero ese niño 1 quizás también vive en otro hogar porque supongamos que sus papás son separados y una temporada vive en la casa de su papá, otra temporada en la casa de su mamá, así que también va a estar en otro hogar, ¿no? Este niño 3 está en el hogar 3, pero en ese hogar 3 también podría estar otro niño, el niño 5, supongamos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que puede haber eh, un niño puede estar en varios hogares y un hogar puede corresponder a varios niños. Por eso merge MM, many to many. Como se dan cuenta, es medio raro. Este ejemplo que he puesto está forzado, diciendo que un niño puede vivir en dos hogares a la vez. Pero esa es la idea del MM. ¿Por qué no se recomienda el MM? Porque es un desorden total. Cuando yo voy a hacer la unión, el merge, me va a salir una base de datos más ancha, donde acá me va a salir, por ejemplo, niño 1 del hogar 1, niño 2 del hogar 2, el mismo niño 2 en el hogar 1, niño, niño 3 en el hogar 3, niño 4 no he puesto 4 hogar 4, niño 4 hogar 4, niño 5 hogar 3. Entonces me sale algo muy desordenado y que a veces no tiene mucho sentido. Y esto se puede complejizar cuando hay valores perdidos. Si, por ejemplo, acá hay valores perdidos, Stata va a, y acá también hay valores perdidos, Stata va a ser cualquier combinación posible entre perdidos. Estos perdidos también los va a hacer match con todos los demás y se va a hacer un sancochado. Un ejemplo de por qué no usar esto. En los últimos años hay una fiscalización enorme entre pares de investigadores para ver si las investigaciones en economía están bien hechas. ¿Qué sucede? Que todo hace 10, 20 años, cuando tú mandabas un paper o una publicación a una revista importante, no te pedían tu código ni tu base de datos. Tú simplemente mandabas tu manuscrito y ellos te revisaban el manuscrito y confiaban en que tu código estaba bien y tu base de datos estaba bien. Y hasta hace unos 10, 15 años, las revistas más top del mundo piden que envíen a la vez el manuscrito con los códigos y las bases de datos. ¿Por qué? Porque se ha detectado que hay muchos autores que falsifican sus datos o que hacen mal los códigos. Eso ha llevado no una moda, sino a un tiempo en el cual muchos estudiantes de doctorado se dedican a hacer réplicas de papers. Entonces, no sé, un chico hace su doctorado y está interesado en desarrollo, entonces se descarga un paper de Acemoglu que trabaja en el MIT y replica todos los resultados, las tablas, los gráficos,
y verifica si el paper de ese módulo es muy bueno y tiene sentido. Y si no tiene sentido, puede publicar este estudiante de doctorado, puede publicar una crítica para que se baje el trabajo de ese módulo. Ya ha pasado varias veces, se han retirado artículos, investigaciones, porque han detectado de que estaba mal o había un error en el código. Y muchos de esos errores en el código no eran falsificaciones, sino que eran por el problema de este M2M. Porque es más fácil, hacían el merge MM y al final salió un desorden total. Hace poco sucedió eso. El último caso fue hace poco, que un investigador hizo un merge MM entre hogares eh, en Sudáfrica, si no recuerdo, y le salió algo muy raro. Cuando hicieron la revisión del código se dieron cuenta que lo había hecho con MM y no lo hizo bien el MM. No debió usar MM, sino debió usar otro. Y al final, cuando se corrigió su código con el merge correcto, los resultados y las conclusiones salían diametralmente distintas. Por eso que no se recomienda utilizar este MM. ¿Qué más? Algo que se nota claramente es que cuando tenemos merge 1.1, ambas bases de datos, master y using, están al mismo nivel de agregación. Eso les dije, ¿no? Cuando estamos en merge M1, el nivel de agregación del master es mucho más disuelto que el using. El using es más grande, ¿no? Hogares es más grande que niños. El master tiene un nivel de agregación más pequeño que el using. Y en el merge 1M es al revés. El using tiene un nivel de agregación menor que el master. Niños es un nivel de agregación más pequeño que el master, que sería hogares. Entonces hay que darnos cuenta de eso para utilizar los merge. Y finalmente el append es mucho más sencillo. No hay tipos append, solamente hay un tipo append. El append lo que hace es, tengo mi master, tengo mi using, y supongamos que mi master tengo las variables sexo, edad y educación, y mi nivel de agregación sea, por ejemplo, niños. Niños, niño 1, niño 2. En mi using también tengo las variables, supongamos, también sexo, edad, y no tengo educación, solo sexo y edad. Y ya no tengo de niños, sino tengo de adultos. Adulto 1, adulto 2, adulto 3. Entonces, ambas bases de datos están a nivel de personas, lo cual está bien. Solamente que quiero juntar en una sola base de datos a todos los niños y todos los adultos. El requisito acá es que existan las mismas variables. En este caso, sexo y educación están en ambos, así que normal. Puedo hacer append y las variables sexo de ambas bases de datos se van a alinear, la de edad se va a alinear, y en el de educación me va a aparecer missings en la base de datos que no tenía esa variable. Esa es la append. Y usualmente es útil cuando quiero hacer pool. En econometría han visto las bases de datos de tipo poolet, simplemente pool. ¿Qué es una base de datos de este tipo? Es agarrar diferentes cortes transversales y apilarlos uno encima del otro. Por ejemplo, en mi tesis yo hablé sobre violencia doméstica, pero si utilizaba solamente un año, 2011 por ejemplo, mi base de datos era muy pequeña. ¿Qué hice? Agarré la misma base de datos de varios años, 2012, 2013, 2014, hasta, no sé, 2017 creo, ya no me acuerdo. Y puse una base por debajo de la otra, y así creé un poolet, que es cortes transversales
puestos uno debajo del otro. Entonces, usualmente se utiliza para eso. Así preguntas, chicos. Entonces, ahora vayamos a aplicarlo en stat. ¿Sí? Entonces voy a cambiar la computadora. Para que sea la computadora. Ok, entonces veamos. Abramos esto. Abramos la base de datos hogar 1-2018. Ya la habíamos visto en la clase anterior. Estaba compuesto por hogares, ¿no? Acá sale el identificador del hogar y hay información sobre material predominante de las paredes, cantidad de habitaciones, si la vivienda fue construida con asistencia técnica y si tiene electricidad o no. Entonces, bueno, vamos a borrar esto de acá, no me interesa. Saben que el describe es simplemente para ver las variables, su descripción y sus características. Y vamos acá a hacer algunas cositas antes de hacer el merge. Vamos a hacer algunas transformaciones antes de hacer el merge. Primero vamos a repasar esto. ¿Se acuerdan que ubigeo es una variable con 6 dígitos, 2 dígitos iniciales que son departamentos, los 2 siguientes que se refieren a provincias y los 2 últimos que se refieren al distrito? Lo que voy a hacer acá es simplemente separar ese ubigeo en sus 3 elementos. Acá pongo id rec de identificador región y le digo sustráeme de la variable ubigeo, ¿qué cosa? Párate en el elemento 1 y extrae de esta ahí 2 elementos. Por ejemplo, en este primero se va a parar en el 2, que es el primer elemento, y va a tomar el 2 y el 0. Veamos, corro esto, y acá no. Agarro el 2 y el 0 y lo puso en una variable nueva. Luego le voy a decir, créame una variable idprop, donde vas a poner la información que sustraes de la variable ubigeo para tener el elemento 3 y desde ahí sustráeme 2 elementos. Separo en el 1, 2, 3, que es el 0, y desde ahí sacó el 0 y el 7. Igual para distritos, id del distrito, sustráeme de la variable ubigeo para tener el elemento 5, y desde ahí tómame 2 elementos. Ya, entonces, este número que era bien grande, 200.703, lo separó en 20, 07 y 03. Ya está. Sigamos viendo algunas cositas. Ustedes se acuerdan que la variable P102 es material predominante de eh, material predominante de la vivienda. Pero hay un problema con esa variable, que es el P102, y es esto, que tiene muchas categorías. Puede ser ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar, o cal o cemento, adobe, tapia, quincha, piedra con barro, madera, triple y calamina estera, otros materiales. Hay muchas categorías. Y en econometría han visto o van a ver de que poner una variable categórica con muchas categorías no es fácil de interpretar y igual te malora tu eficiencia en tu modelo. Lo ideal sería que sea una variable categórica con pocas categorías y lo más ideal es que se convierta en una binaria, en una dummy. En este caso lo que estoy haciendo es convertirla en una dummy. Le voy a decir, si la variable P102 toma el valor de 1, es decir, si es ladrillo o bloque de cemento, ponle el valor de 1
y a todo lo demás ponle valor de 0. Eso es un poco arbitrario, pero la idea detrás es que le estoy poniendo 1 si es de buena calidad y todo lo demás que es de mala calidad, ¿no? ¿Qué es buena calidad? Que sea de ladrillo o bloque de cemento porque es un material noble y resistente. Y los demás son más artesanales que tienen poca resistencia, ¿no? Entonces le voy a poner 1 si está en esa categoría y 0 a los demás. ¿Cómo hago eso? Una forma rápida es esto, ¿no? Decirle, genera una variable pared LATSEM, pared de ladrillo cemento. Cuando ven acá un igual y un doble igual alrededor de una sola variable, lo que le está diciendo es, genera una dummy que toma el valor de 1 si cumple esto. Entonces, si cumple esto, le voy a poner valor de 1 a la variable nueva. Y si no cumple con eso, le voy a poner 0. Corro, y acá me aparece una nueva variable de puros unos y ceros. Todos los unos son paredes de ladrillo o bloque de cemento. Y eso está más bonito porque ahora esa información se ha convertido en una dummy, que en econometría se puede interpretar mucho más fácil. Y ya tenemos eso. ¿Qué más? Apliquemos lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores. Esta variable P104, que es cantidad de habitaciones, lo voy a renombrar. ¿Cómo renombraba? Con rename, ¿no? Cámbiale el nombre a la variable P104 con el nuevo nombre que sea NHABS, N habitaciones. Corro y hasta le cambió el nombre acá a NHABS. Otro, quiero saber si la variable, quiero agarrar la variable P104B2, que es este. La pregunta ahí era, ¿usted recibió asistencia técnica cuando construyó su casa? Veamos qué respuestas hay. Me dice sí, no o no sabe. Para que sea fácil le voy a generar una variable nueva que tome el valor de 1 si respondió que sí y que ponga 0 si respondió no o no sabe. Solo por practicidad. Pues igual acá, ¿no? Genera una variable nueva que sea const@, que toma el valor de 1 si se cumple esto. Que la variable P104B2 es igual a 1. En caso contrario, en caso que no cumpla esa condición, ponle 0. Ya está, acá hay una nueva variable de unos y ceros. Y lo mismo voy a hacer con la variable P1121, que es electricidad. Si responde sí, voy a generar una variable nueva que sea Vamos a ver. Elect, de puros ceros y unos. Y voy a generar una variable nueva que sea puros unos. En un rato van a saber para qué he creado esto. Simplemente es una variable n donde hay puros unos. Ahorita no tiene sentido. En un rato vamos a ver que a veces sirve tener una variable ficticia de unos. Dicho eso, continuemos. Vamos a aprender un comando o dos comandos que se llaman preserve y restore. Acá está, preserve y restore. Los dos comandos trabajan juntos y cuando corran, tienen que correr los dos juntos. Entonces, si acá aparece preserve y acá collapse, tengo que correr todo esto junto. No puedo correr primero preserve, una partecita, y restore, correrlo en un segundo momento. Tengo que correr los dos a la vez. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando yo le pongo preserve, lo que le estoy diciendo es, tal como está la base de datos, guárdala en tu memoria, corre todo esto, y cuando termines de correr todo lo que está en el medio de preserve y restore, devuélveme la base de datos como estaba antes del preserve. Entonces, es para decirle a Stata, corre ciertos comandos
pero al final regrésame mi base de datos como estaba originalmente. Para eso sirve el tercer y el restore. Acá le estoy diciendo, stata, guarda la base de datos tal como está, corre todo esto, que es una modificación de la base de datos, que vamos a ver qué es. En eso que estoy eh, sombreando, está modificando la base de datos, y al final le digo, ya modificaste todo eso, ahora retorna a la situación original de mi base de datos. ¿Y por qué le estoy pidiendo eso? Por lo siguiente. Acá al medio le estoy pidiendo algo interesante. El comando collapse. Como su nombre más o menos lo indica, collapse es colapsar una base de datos en indicadores más sencillos. Vamos a poner help collapse. Uy, perdón, lo escribí mal. Acá dice, collapse es un comando que realiza bases de datos sobre estadísticos descriptivos. ¿Qué hace o qué puede generar? ¿Qué estadísticos puede generar? Puede generar la media, la mediana, los percentiles, la desviación estándar, todos los estadísticos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es lo siguiente. Cuando yo hacía un summarize o un tab stab, que me sacaba también estadísticos descriptivos, lo que me hacían esos comandos, tab stab, tab y todos ellos, es que me imprimían acá la tablita. ¿Se acuerdan? Yo hacía un summarize, imprimía acá la tablita. Hacía un tab, one way o tab two way, me imprimía acá el resultado. Lo que hace el collapse es no mostrarme el resultado acá, sino mostrármelo acá. Entonces borra la base original y acá coloca los estadísticos descriptivos. Por eso es precisamente que yo le he puesto acá preser y restore, para que me modifique la base de datos con solamente estadísticos descriptivos y luego me devuelva la situación original. Veamos acá qué le estoy diciendo. Colápsame la base de datos con el promedio de estas variables. Si no le pongo nada al collapse va a entender que es promedio. Si yo le pongo acá, entre comillas, SD, lo que está entendiendo Stata es, sácame la desviación estándar de Paret-Lapsem, el promedio de NHAPS, el promedio de ConsAT y el promedio de ELEC. Si yo le pongo acá adelante IQ, lo que va a entender Stata es, sácame la desviación estándar de la variable Paret-Lapsem, el rango intercuartil de NHAPS, el promedio de ConsAT y el promedio de ELEC. Entonces, pero si yo no le pongo nada en paréntesis, lo que va a entender Stata es que le saque promedio a todos, ¿no? La media, el promedio. Bueno, veamos. No voy a correr el preser ni el restore, solamente como ejemplo ahorita. Voy a correr esto. Veamos mi base de datos. Mi base de datos es esta. Está bonita. Tiene 37.053 filas, que son cantidad de hogares, y tiene un montón de variables. Le voy a decir que lo colapse. Corro. Y mi base de datos, que tenía un montón de filas, ahora tiene solo una fila. Y esa fila tiene la información del promedio de cada una de las variables. Acá me dice, el promedio de la variable paret-latsen es esto. El promedio de la variable nhAPS es esto. El promedio de la variable consat es esto. El promedio de la variable lec es esto. Y bueno, nosotros sabemos que el promedio de una variable binaria es el porcentaje o la incidencia del valor 1. Por ejemplo, acá sería el 45.22% de los hogares tienen pared de ladrillo o cemento. El 15.36% de los hogares han construido su hogar con asistencia técnica. El 91.64%
de hogares tiene electricidad en sus casas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo interpretar de esa forma? Porque esas tres variables eran binarias o dummies, ¿no? Unos tenían valores unos y ceros. Esta NHAPS, que no era una binaria, solamente se interpreta como el promedio, ¿no? En promedio, los hogares de esta base de datos tienen 3.28 habitaciones. A eso se refiere. Y ustedes dirán, ¿dónde está la gracia en perder toda la información que tengo, que era gigante, y quedarme solamente con esta fila? La gracia está que acá puedo sacar estadísticos descriptivos separados. Por ejemplo, yo quisiera sacar estadísticos descriptivos por distrito. Pues acá tendría una fila para la información de un distrito, de otro distrito, de otro distrito, y así armaría una base de datos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en este caso voy a tener que correr de vuelta desde arriba. Como se dan cuenta, mi base de datos ya se ha modificado, así que tengo que volver a correr todo. En este caso, hasta acá, ¿no? Hasta acá. ¿Qué está haciendo acá? Acá está guardando la base de datos en su memoria, está creando la base de datos con una sola fila donde tenía los estadísticos descriptivos, está guardando esa base de datos de una fila con el nombre resultados y finalmente está restaurando la base de datos como estaba originalmente, ¿no? Y como ya restauró, abro mi base de datos y está como originalmente la había dejado. Pero en la carpeta donde estoy trabajando, ha creado una base de datos que se llama resultados. Abro esa base de datos resultados y es exactamente esa base de una sola fila que creé con el colapso. Listo. Entonces, veamos un ejemplo adicional. Acá igualito le voy a poner preser y restore para que no me modifique la base de datos, ¿ya? Pero lo voy a guardar con el nombre save resultados 2, ¿ya? Resultados 2 con formato de ETA y en caso existe una base de datos con ese nombre, que la reemplace. Estoy diciendo acá lo mismo, ¿no? Colápsame la base de datos con el promedio de estas variables, pero sácalo por grupos. Esos promedios es por grupos. ¿Qué grupos? Según cada región. Corro todo esto. Lo que va a hacer Stata es colapsar para cada uno de los distritos el valor o el promedio de esas variables y lo va a guardar en la base de datos resultados2.et. Corro, abro mi base de datos y está como originalmente la dejé. Voy a buscar lo que creó, que es con resultados 2. Abro y acá tengo 25 filas porque le dije que lo haga para cada región. Acá me dice, bueno, no me acuerdo cuál es la región 1. Me recuerdo la 8, que es Cusco. Me dice, la región 8, que es Cusco. Los hogares de esa región, el 18.26% de los hogares de Cusco tienen paredes de ladrillo cemento. El 8.05% de los hogares de Cusco han construido sus casas con asistencia técnica. El 90.63% de hogares tiene electricidad en sus hogares. Y el promedio de habitaciones en cada hogar en Cusco es 3.07. No sé. Uno debe ser Amazonas, Ancash, MN, Amazonas, ¿lo es? Entonces, este distrito tiene 15.73% de hogares con pared de ladrillo cemento. El 4.42% de hogares ha tenido asistencia técnica al construir sus casas. El 81.96% tiene electricidad. Y el promedio de habitaciones es 3. Acá veamos, a ver, ¿quién tiene el menor porcentaje de paredes de ladrillo cemento? 15, 11, 6, 8. Esta región tiene muy poca cantidad
muy poco porcentaje de hogares con pared de ladrillo cemento, ¿no? Un poquito. Construcción con asistencia técnica. Este está bien poquito. Es interesante ver que pocos hogares o pocas viviendas se construyen con asistencia técnica, ¿no? La mayoría de construcciones en el Perú son hechas sin ingenieros, sin arquitectos, sin planos bien definidos, solo por un maestro de obra, ¿no? Lo cual puede ser peligroso eventualmente. Y en electricidad, el Perú, felizmente, ha avanzado bastante en electricidad. Y los hogares que no tienen electricidad básicamente son porque están muy alejados y llevar una red eléctrica hasta sus hogares sería muy costoso, pero eventualmente vamos a tener una cobertura casi universal. Falta muy poco, en algunos son casi, en algunas regiones es casi 100%, ¿no? Casi 99,69%, casi 98%. Tenemos muy buena cobertura de electricidad. Eso lo saqué con este, ¿no? Preser, Restore y en el medio Collapse. Y como les comenté hace un rato, no solamente puedo sacar promedios, sino puedo sacar otros estadísticos descriptivos, medias, medianas, desviaciones estándar, rangos intercuartiles, kurtosis, coeficientes de variación, todo. Y también puedo sacar el sum. Sum es suma. Acá lo que le estoy diciendo es, colápsame la base de datos para sacar el promedio de todas estas variables, pero para esta última variable, que es n, súmamelo. Suma los valores de esa variable, pero sepáramelo por regiones. Y lo voy a grabar con el nombre resultados 3.eta. En caso exista una base de datos con ese nombre, que lo reemplazo. Como ya les comenté hace un rato, el preser y el restore se tienen que correr juntos. Corremos todo eso juntos. Abro la base creada que está con el nombre resultados 3. Es la misma información de hace un rato, solamente que me está agregando este último n, que como decía el código, es la suma de los valores de n para todos los que estaban en la región 1. En este caso me está diciendo que hay 1220 hogares entrevistados en la región 1, 1919 hogares entrevistados en la región 2, 949 hogares entrevistados en la región 3, y así, ¿no? Entonces, para eso servía esa variable n que creé hace un rato y que tenía puros unos, para decirle que me sume los unos y con eso identificar cuántas observaciones había por cada uno de los grupos, que en este caso son regiones. Por eso creé esa variable de unos. Hasta ahí preguntas, chicos. En todo lo que estoy seleccionando ahorita está el preser y restore, ¿no? Entonces, todo lo que está en medio del preser y restore lo va a correr de una sola. Me dice collapse, sácame el promedio de pared latsen, el promedio de nhubs, el promedio de const.add, el promedio de elec, que me sume los valores de la variable n, que me saque la mediana de nhubs y que me saque el máximo de nhubs. Pero ahí seguro ven algo raro, aparece un igual por ahí, o dos iguales. Eso se pone por lo siguiente. Si yo haría lo siguiente, veamos, voy a copiar eso un ratito, acá arriba, y voy a poner esto, y así. ¿Qué estoy diciéndole ahí? Sácame el promedio de estas variables, sácame la suma de esta variable n, sácame la mediana de esta variable nhubs, y sácame el valor máximo de esta variable nhubs. ¿Cuál es el problema? Que estoy utilizando una
2 y 3 veces a la misma variable. Y si nosotros vamos al resultado anterior, el nombre de la variable que se crea es el nombre de la variable original. Este nombre de la variable es idéntico al nombre de la variable original. Si yo le voy a sacar tres estadísticos a n-hubs, eh, el promedio, la mediana y el máximo, me va a tener que crear tres filas con el mismo nombre, pero no puede haber tres filas con el mismo nombre, ¿no? Sería muy confuso. Entonces, para que no haya esa confusión, le estoy diciendo acá lo siguiente. A la mediana de n-hubs, ponle como título a esa variable n-hubs median. Al valor máximo de n-hubs, a la variable nueva, ponle n-hubs max. De ese modo, cuando cree la nueva base de datos Stata, no se va a confundir que hay tres columnas con n-hubs, sino uno va a ser n-hubs solito, otro n-hubs median y otro n-hubs max. Ya, para eso sirve. Nos corramos. Bueno, acá lo que estoy diciendo, eso lo va a grabar con el nombre Hogar 1 2018 col. Lo va a exportar a Excel con el nombre Hogar 1 2018 col, donde la primera fila va a poner el nombre de las variables. En caso exista otra base de datos u otro Excel con ese nombre, lo va a reemplazar. Y también, por si acaso, lo va a exportar en formato texto, con el formato CSV. Y también, si existe un archivo CSV con ese nombre, lo va a reemplazar. Corramos todo esto y veamos qué sucede. Como le puse preser y restore, mi base de datos acá no ha cambiado nada. Pero si me voy acá a resultados hogar 1 col, hogar 1 col, hogar 1 2018 col en formato DTA y lo abro, me aparece que me ha sacado el promedio de pared LATSEM, el promedio de NHubs, el promedio de ConsApp, el promedio de ELEC, la suma de la variable n, la mediana de la variable nhubs y el máximo valor de la variable nhubs, ¿no? Entonces acá nhubs está solito, es el promedio, nhubs está acompañado de la variable media y nhubs acá de la variable max. Si no le hubiera puesto esos nombrecitos nuevos, Stata hubiera dicho error. Hay tres columnas con el mismo nombre. Por eso es que le puse, eh, preveí desde un inicio que iba a suceder eso y por eso le puse los nombres a esas columnas. Entonces acá, por ejemplo, me diría, esta región 1 tiene 15,73% hogares con pared de ladrillo cemento. El promedio de habitaciones de esos hogares de esa región es 2,99. El 4,42% de hogares de esa región tiene asistencia técnica para construir. El 81,96% tiene electricidad. En total fueron entrevistados 1.220 hogares. La mediana de las habitaciones en esa región es 3 y el hogar con más habitaciones en esa región es 15. Entonces, eso. Además, le he dicho que lo guarde en Excel. Por acá debe estar en hogar 1 2018 col. Lo he guardado como Excel. Y acá quiero que se fijen en la primera fila del Excel. Este es el CSV. El Excel sería este. En la primera fila del Excel que exporté tiene eh, el nombre de las variables, ¿no? IDREC, pared labsem, nhubs, consat, elec, n, nhubs median y nhubs max. Eso es gracias a que yo le puse acá first paréntesis bar. Si yo no le hubiera puesto first paréntesis bar, al momento de exportar, hubiera exportado sin los nombres de las variables, solamente los datos sin nombres de las variables. Entonces siempre hay que poner este first bar para que ponga los nombres de las variables
en la primera fila del Excel. Y también lo exportó en formato CSV. Acá debe estar el formato CSV. Ya conocen ese formato. Sigamos. Mm, Hasta ahora no he utilizado el merge, ¿no? Ya sigamos. Acá estoy haciendo lo mismo. Veamos jugar 1, 2018. Acá estoy haciendo lo mismo. Estoy agarrando la base de datos, estoy separando el identificador de la región, estoy creando la variable paret.latsen, estoy cambiando el nombre de la variable p104, estoy construyendo la variable consadd, la variable length, la variable n, es lo mismo. La diferencia está en lo siguiente, que acá estoy construyendo, estoy guardando mi resultado de collapse en una base de datos temporal, temfile. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hice eso? Por lo siguiente. En el ejemplo anterior, yo empecé a guardar los resultados del collapse con diferentes nombres. Resultados, resultados 2, resultados 3, hogar 1, 18 call. Pero como se dan cuenta, mientras voy guardando resultados, se va amontonando y se va llenando mi carpeta, mi directorio. Y eso a veces es problemático porque me estoy llenando de información que necesito por un momento y no necesito guardarlo para siempre. Para eso sirven los temfile, los archivos temporales. Los archivos temporales eh, se crean y se borran inmediatamente. Apenas los uso, se borran. En este caso, le estoy diciendo, hazme el collapse, guárdalo. Primero acá dice, crea un archivo temporal que se llame hogar1 subguión 2018C y guárdalo temporalmente. ¿Cómo le digo que lo haga temporalmente? Poniéndole estos simbolitos de comillas simples, lo que sea. Para decirle que es un archivo temporal, le pongo esas comillas simples y antes, en una fila antes, le digo que también va a ser temporal. Entonces, si yo corro todo eso, va a suceder algo interesante. Vamos a correr. ¿Está? Corrí. Y en teoría debió guardar una base de datos con el nombre hogar1 subguión 2018C. Y cuando quiero abrir esa base de datos, me dice, no existe tu base de datos. O está mal escrito. ¿Por qué? Porque existió solo un momento y luego se borró. Y ustedes dirán, ¿para qué creo algo que se va a borrar al segundo? Porque en ocasiones es necesario. Por ejemplo, cuando yo trabajo con la ENDES, perdón, con el censo creo que es el 2015, bueno, el 2007, el censo de 2007, que viene partido por departamentos, ¿ya? Es decir, hay una base de datos para cada departamento. Como el censo es muy grande, entonces lo parten por departamentos. Eh, yo tengo que repetir, si yo quiero sacarle estadísticos descriptivos a cada uno de esa base de datos, debería hacer un collapse para el departamento 1, otro collapse para el departamento 2, abrir la base de datos del departamento 3 y hacer el collapse y guardarlo, y igual para el 4, abrirlo y guardarlo. Entonces voy a tener que guardar 25 veces eh, mi base de datos, 25 archivos, uno para cada departamento, y mi directorio se va a llenar de 25 bases de datos. Eh, entonces lo que puedo hacer es correr todo mi do file de frente, se van a ir creando la base de datos temporalmente, y en la última línea le digo, estos archivos temporales, júntalos en uno solo. Entonces lo junta, y al final solamente me va a guardar la base de datos ya juntada de todos los departamentos y ya no uno por uno.
Esa es la ventaja de utilizar los files. Es un poco problemático, sí, pero en ocasiones es importante. El ejemplo que yo les puse es por departamentos porque hablo de censos. Pero supongamos que estoy trabajando con Big Data y tengo que hacer un collapse por cada día del año. Supongamos ya, yo estoy trabajando hace un tiempo con eh, Google Trends. No sé si alguien conoce Google Trends. Google Trends es una herramienta de Google que te permite tener información sobre las búsquedas en Internet. Entonces, con un programita sencillo en Python, yo puedo descargar información sobre cuántas veces se busca una palabra en diferentes territorios del mundo. En mi caso, por ejemplo, he descargado información sobre salud mental, palabras relacionadas a salud mental, en cada uno de los departamentos del Perú a nivel diario durante los últimos 10 años. Como se imaginarán, una base de datos de este tamaño es enorme porque tengo información de todas las búsquedas de Internet a nivel diario durante 10 años para diferentes palabras. Entonces, yo tengo que hacer un collapse para cada día. Un año tiene 365 días. 10 años de tener 10 veces eso. Entonces, crear eh, 3.650 archivos de collapse no sería nada eficiente. Entonces lo que hago es crear archivos temporales que una vez que termine de correr mi código se borran automáticamente y solamente me quedo con el resultado final. ¿Ya? Entonces, para eso sirven estos temporales. Mm, Así hay preguntas, chicos. Nos quedamos acá, ¿no? Y ahora sí entramos con el append. Ok, el append. Abramos la base de datos hogar 1 2018. Ya lo hemos visto antes. Esa base de datos tenía información sobre hogares y material de paredes, habitaciones, tiene asistencia técnica o no, y electricidad. Y además tengo otra base de datos que se llama Using, pero ¿qué es la Using? Esa Using se llama Hogar 1 2019, que es una base de datos muy similar porque tiene las mismas variables, solamente que ha sido levantada en un año distinto. Voy a hacer un pegado vertical. Quiero poner esta base de datos Hogar 1 2019, que es la Using, debajo de la base de datos Hogar 1 2018. Entonces, abro mi base de datos master, que tiene 37.053 observaciones. Le voy a generar una variable nueva que sea año, porque acá no hay variable año. Voy a decir, genero una variable nueva que sea año igual 2018. Todos acá tienen el valor 2018. Y le pongo append, diciéndole que using es el hogar, es la variable, es la base de datos hogar 1 2019. Corro, y acá, lo primero, mis observaciones han aumentado a 71.229, ¿no? Ya no son 37.053, sino son 71.229. Hay más filas. Hasta, veamos, hasta el 37.053 eran del 2018, de la base de datos master, y de esta acá hacia abajo son de la base using. Todos estos son de 2019. Pues así tengo más observaciones. ¿Qué más? Y bueno, acá le he puesto al final un coma diciéndole, genérame una variable nueva que sea base. Le va a poner 1, bueno, le va a poner 0 a los que son base, a los que son master, y 1 a los que son del using. Solamente para identificar cuáles vienen del master y cuáles vienen del using. Nada más. Como se dan cuenta, es sencillo, pero algo que quiero que noten es esto.
Cuando he corrido el append, acá me salió tres líneas que me dicen label P1121 already defined, label P104B2 already defined y label P102 already defined. ¿Qué sucede con esto? Sucede que es común que las variables de sus bases de datos no estén en el mismo formato. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, esta variable paredes, perdón, esta variable eh, cantidad de habitaciones, yo sé que está en formato byte con tipo byte, formato 8.0. Pero quizás en la base using podría estar en formato 7.1, ¿no? Con un decimal. Esta variable que es categórica, quizás en la using era numérica. Este año, acá está como numérica porque está en negro, pero quizás en la using estaba como eh, string, como texto. Entonces, al momento de hacer el append, hay que verificar antes de hacer el append, que los, que las variables estén en el mismo formato. Si yo tengo una variable año que está en numérica y en la otra base de datos que está en string, en texto, me va a salir un error diciéndome que no se puede hacer el append porque están en diferentes formatos. ¿Ya? Hay que tener cuidado. A veces Stata dice, bueno, si me estás dando este número que está en formato 8.0 y en la using está en formato 7.1, no hay mucha diferencia y lo pega normal, no hay problema. En caso ustedes estén, en caso Stata les diga, oye, no puedes pegar porque tu variable año está en numérico y en la otra base de datos la misma variable está en string. Si ustedes quieren forzar eso, al final le ponen simplemente force. Al momento de ponerle force, lo que va a hacer Stata es, a pesar de que estén en en formatos distintos las variables, igual lo va a unir. Pero eso solamente en casos extremos. Y a veces es necesario. En la ENAU, cuando pegas, no, en la ENDES, cuando pegas varios años, es común poner el force, porque en ocasiones, año a año, varía un poquito el formato. Es normal utilizar el force. Y bueno, le voy a, lo voy a grabar con, con el nombre hogar 1. Todo. Ya está. Entonces, eso fue la pent. Ahora vayamos con el merge 1.1. En la pizarra vimos que para hacer un merge 1.1, ambas bases de datos tienen que estar en el mismo nivel de agregación. Voy a unir la base de datos personal 1-2018, que está a nivel de personas. Ya vimos la clase anterior que el código de persona es único, ningún código se repite dos veces. Y acá tengo la base con las variables género y con la edad. Y por otro lado, tengo una base de datos que se llama persona 2, 2018 también, donde están las mismas personas, solamente que en esta la información es si está ocupado o no está ocupado. Entonces, abro mi base de datos master, que es persona 1, y le pongo merge 1.1. Pégame horizontalmente, 1 a 1, identificando que cada persona tiene este ID persona, y la base de datos using es persona 2 2018. Corro y veamos qué sale. Me sale esta tablita interesante. Acá me dicen, cantidad de observaciones que han logrado hacer match, que se han emparejado, 99.646. Entonces, esta es la cantidad de personas que aparecían en ambas bases de datos, en la master y en la user. Por otro lado, me dice que hay 40.011 observaciones que no han hecho match. Y no han hecho match por dos posibles razones. Porque solo aparecían en el master o porque solo aparecían en el user. En este caso, hay 40.011 que solamente aparecían en el master y no aparecen en el using.
y no hay ningún caso que solamente aparezca en el using y no en el master. Y acá el costadito me está diciendo, a todos los que han hecho match, les he puesto al costadito merge 3. A todos los que aparecían en la base master, pero no en la using, les he puesto 1. Y a todos que no aparecían en la using, pero sí, que aparecían en la using, pero no en la master, les he puesto 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo abro la base de datos, acá me ha creado una variable nueva que es su guión merge. Todos los que están con matched 3 son los que se han hecho match, ¿no? Entonces, para esta persona hay la información de su sexo, su edad y si está ocupado o no está ocupado. Este que también es 3, está la información que es hombre, que tiene 60 años y que está ocupado. Para este que es mujer, tiene 31 años y también sabemos que está ocupado. Acá me aparece uno con el master only 1, ¿no? Merge 1. Y como les dije, los que son unos es porque aparecen en el master, pero no aparecen en el using. En este caso, en el master estaba la información de sexo y edad. Por eso aparece el sexo de la persona y su edad. Pero no aparece ocupación porque esta persona no aparecía en la otra base de datos using. No hay ejemplos de merge 2, pero sería al revés, ¿no? Listo. Ese sería el más sencillo, que es el merge 1.1. Ahora vayamos con el merge M1, Minute1. Lo primero, mi base de datos original o master va a ser persona 1 2019, donde teníamos información de personas, su edad y su sexo, y vamos a hacerle merge con una base de datos que se llama Hogar 1 2019. Le estoy diciendo, hazme merge donde varias personas, many personas, puedan pertenecer al mismo hogar, a un solo hogar. ¿Cómo identifico al hogar donde está la persona? Con la variable id hogar. Y la base de datos using va a ser hogar 1 2019. Corro y acá me sale. He logrado hacer match a 126.894 observaciones, personas. No se han logrado hacer 1.300, no se han logrado hacer match con 1.382 observaciones. El que no se ha hecho match puede ser por dos razones: que solamente aparezca en el master o que solamente aparezca en el user. En este caso, solamente hay el caso donde aparece en el master, pero no en el user. Es decir, tenemos información sobre la persona, pero no tenemos información sobre su hogar. Perdón, no tenemos información sobre su hogar. Nos veamos acá. Estas dos variables venían de la master. Estas eh, cuatro venían de la USE, ¿no? Estas que estoy seleccionando venían del módulo de hogares y este de personas. Pues acá me dice, esta persona es mujer de 65 años, cuyo hogar tiene paredes predominantemente de adobe, tiene 3 habitaciones en su vivienda, no recibió asistencia técnica al construir su hogar y tiene electricidad dentro de su casa. Match 3 porque había información tanto del master como del user. Busquemos un match 1. ¿Dónde hay matchet 1? El matchet 1 era, acá si aparecía en el master, pero no en el using. Y tiene sentido, acá me dice, en el master estaba la información de sexo y edad. Acá está, hombre de 47 años. Pero no hay información sobre las características del hogar donde vive esa persona. No hay información de las paredes, ni habitaciones, ni asistencia técnica, ni electricidad. Esos son los que tienen el valor en merge de 1. Entonces no hay mucha complejidad en realidad acá. No hay mucho. Vayamos ahora al 1M. El 1M sería al revés, ¿no? Mi master sería a nivel de hogares y mi using a nivel de personas. Acá le digo, hazme un merge donde en cada hogar
puedan haber diferentes personas. ¿Cómo identifico el hogar? Con la variable id hogar y la base de datos using se llama persona 1 2019. Igualito, corro y acá me dice 126.894 observaciones ha hecho match, 1.382 no ha hecho match, de las cuales todas estas es porque solamente aparecían en la using. Abro mi base de datos, busquemos un matchet acá, 2. No hay las bases del master para esta persona, solamente hay información del using. Listo, eso sería el merge 1.1, M1 y 1M. No hay ejemplo de merge MM porque, como les digo, es recontra extraño y no recomendamos hacerlo. Hasta ahí preguntas, chicos. Ya, lo último. Este ejemplo 3 vamos a hacerlo la siguiente, pero antes de hacer el ejemplo, vamos a hacer un poquito la teoría. ¿Ya? Solamente les explico la teoría y acabamos. Entonces, vamos a aprender qué es el reshape. Vamos a poner help reshape. Y acá me dice, reshape es un comando que convierte tus datos de formato white a formato long y viceversa. ¿Qué sucede acá? Este reshape es para bases de datos tipo panel. ¿Qué es una base de datos tipo panel? Una base de tipo, una base de datos tipo panel es una base donde recoge información sobre los mismos individuos en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, la ENAU, nuestra ENAU, nuestra tan conocida ENAU. Vamos a abrir ahí. Datos. La ENAU que nosotros utilizamos típicamente es la ENAU de corte transversal, que es información que se levanta cada año a diferentes hogares. Pero también tenemos la ENAU panel, que es una base de datos que se levanta para periodos de 5 años. Durante esos 5 años se trata de preguntar y hacer la encuesta a los mismos hogares. Se hace un seguimiento que se le dice longitudinal. Durante algunos años se rastrea a los mismos hogares para hacer las mismas preguntas. Como van a ver en estadística o en econometría, estas bases de tipo panel son muy importantes y muy codiciadas por los investigadores, porque cuando tienes datos panel, no solamente puedes rastrear y evaluar las diferencias entre personas, sino también las diferencias de las personas en el tiempo. No solamente cómo varían entre personas, sino cómo las personas varían en el tiempo. Y eso es muy importante porque te mejora la eficiencia, te da mayor credibilidad a tus resultados, eh, pero son escasas. Las bases de datos de tipo panel son escasas porque, como entenderán, es muy costoso en términos de esfuerzo y dinero crear una base de datos tipo panel. En dinero, porque se requiere eh, tener un proyecto activo por muchos años, gente trabajando por muchos años para esta encuesta, y en esfuerzo, porque como comprenderán, hacer seguimiento a los mismos hogares por mucho tiempo es difícil en el sentido de que las personas migran, desaparecen, no contestan, se aburren de de abrir el encuestador, se desaniman de responder todos los años. Te pueden contestar un año y al siguiente año ya no vive en el mismo lugar, migró, se murió, se enfermó, no sé. Entonces es muy difícil rastrearlos durante mucho tiempo a los hogares. Es por eso que la ANAU tipo panel tiene muchos menos hogares de los que tiene la
de corte transversal. La ENAO de corte transversal tiene como 30 y tantos mil hogares por año. La ENAO panel tiene menos de 4.000 hogares durante los 5 años. Entonces es muy chiquito, porque es muy costoso en tiempo y esfuerzo. ¿Qué más? Y bueno, en el Perú es la única base de datos de tipo panel grande a nivel de microdatos. Otro tipo panel es la base de datos de Young Lives o Niños del Milenio, que por ahí seguro han escuchado. Young Lives o Niños del Milenio es una iniciativa de Oxford, de la Universidad de Oxford, una iniciativa que se realiza en varios países, en Etiopía, India, Perú y Vietnam. La idea de este estudio, que tiene mucho financiamiento, es muy grande, es seguir a un grupo de personas o de hogares en situaciones precarias durante mucho tiempo en sus vidas. Esta base de datos permite rastrear niños desde bebés hasta que entran al mercado laboral, es decir, infantes desde bebitos hasta los 20, 21 años. Es una encuesta muy larga en tiempo, ¿no? Pero la desventaja es que hay muy pocos hogares y cada vez que pasan los años desaparecen más hogares porque ya no quieren contestar, se desaparecen, pierden el teléfono, mueren, lo que sea. Pero es una base de datos rica porque puedes ver cómo evoluciona la vida de las personas en largos periodos de tiempo. Esta es una base de datos que en el caso de Perú, los que lo administran son la gente de GRADE. GRADE es el socio de Oxford y en el Perú le han puesto Niños del Milenio. eh, es la traducción que le han puesto a Young Lives. En el Perú lo administra GRADE. El director ahorita debe ser eh, hasta Santiago Cueto, el coordinador en Perú. Hay varios profesores de Cato que trabajan en esta iniciativa, como Juan León y otros más que no recuerdo el nombre ahorita. Y lo interesante es que como es una base de datos que tiene mucho financiamiento y cuesta un montón para Oxford, están muy ansiosos de que la gente trabaje con esa base de datos. Así que si alguno de ustedes quiere trabajar con Young Lives eh, y le escriben a la gente de Grade que trabaja con esto, van a estar más que gustosos en ayudarlos, porque para ellos es un logro que se puedan hacer tesis o investigaciones con esa base de datos, ¿no? A ellos les suma en su proyecto un montón. Inclusive, anualmente ellos hacen un curso intensivo de unas cuantas semanas, que yo lo tomé hace años, era presencial, luego se volvió virtual por pandemia y creo que ahora ha retornado a ser eh, presencial. Es un curso en el cual se postula con una propuesta de investigación que puede ser una propuesta de tesis, una propuesta de trabajo de curso, lo que sea, les mandan y ellos eligen y dicen, ah, mira, esta investigación sí se puede hacer con esta base de datos, esta investigación parece interesante, apoyémosla y durante esa semana o semanas, no recuerdo bien cuánto tiempo es, les enseñan a utilizar la base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos de Niños del Milenio no es una base de datos típica, no es igual que la ENDES ni la ENAU, tiene particularidades en la forma en que administran los datos. Entonces, si a alguien le interesa, siempre publican anualmente esa convocatoria, pueden participar y si alguien quiere hacer tesis con eso también sería genial. Igual, cualquiera puede acceder a los datos, acá es acceso de base de datos, ponen su información y luego les llega un correo con la clave para que puedan descargar la base de datos, ¿no? Ah, y lo interesante es que durante el COVID, esta base de datos no se paralizó. Cuando llegó el COVID, la mayoría de investigadores de Niños del Milenio dijo, bueno, ya fue, ¿no? Cerremos la encuesta. Pero por ahí nació la idea de hacerlo telefónicamente y sí funcionó porque antes de la pandemia, los encuestadores de Niños del Milenio hicieron un esfuerzo enorme de recolectar los números de teléfono, los números de WhatsApp, los Facebook, los Instagram, todo sobre los entrevistados. Entonces se logró completar las encuestas durante pandemia
eh, vía telefónica. Y es muy interesante porque creo que es la única base de datos que puede tener datos de COVID sobre comportamiento de los hogares durante COVID de una forma confiable. La ENAO, la ENDES, todas ellas se paralizaron durante pandemia, varios meses, y no se levantó la ENAO por varios meses, no se levantó la ENDES por varios meses. Luego el INEI hizo un, hizo un parche estadístico para que esa pérdida de información de unos meses de la ENAO y la ENDES no perjudique la inferencia de los datos, pero eso ya es un poquito de cocina estadística, ¿no? Imputaron valores, por ahí hicieron algunas modificaciones de la base de datos, pero no son las respuestas, o no es la respuesta directa de la gente, sino ya fue una modificación para que la ENAO y la ENDE se vuelvan significativas eh, tengan su inferencia normal. Pero eso no sucedió con ellos del Milenio, donde ellos sí lograron continuar con la encuesta durante la pandemia. Ya, ok, solamente eso, hacer un poco de cherry a esta base de datos, porque me interesa un montón, he trabajado con ella y sé que es muy rica para hacer investigación. Y les comentaba todo esto porque las bases de datos tipo panel suelen venir de dos formas estructuradas. Una se llama base de datos panel de tipo long y otro de tipo white. ¿Cuál es la diferencia? Es la siguiente. En el tipo de base de datos panel long aparece una variable de la persona, que acá le han puesto i, una variable del periodo, y, y una variable donde hay información sobre algo específico. Supongamos que i es identificador de la persona, j el periodo o el año de entrevista, y está, supongamos que es salario por hora. ¿Ya? Un ejemplo. Acá sería, la persona uno en el año uno tenía un salario por hora de $4.1. La persona uno en el año 2 tenía un salario por hora de $4.5. La persona 2 en el año uno tenía un salario por hora de $3.3. La persona 2 en el año 2 tenía $3 de salario por hora. Ese es el formato long. Esta misma información se puede presentar de esta forma más ancha, donde aparece la variable que identifica a la persona, pero no hay una variable que identifique al periodo, sino lo que hay es la variable con la información seguida por el año o el periodo. En este caso sería el identificador, pero la persona uno tiene $4.1 de salario por hora. Esa variable step uno sería salario en el año uno. Esta misma persona tiene salario en el año 2 de 4.5. La persona 2 tiene salario por hora en el año uno de 3.3. Y la misma persona en el año 2 tiene un salario de 3. Esa es la diferencia. En el long hay una variable de la persona o del individuo, una variable de año o de periodo. En el white solamente hay una variable de la persona, que identifica a la persona, y la información del periodo está junta con el nombre de la variable. Por eso es que hay dos tipos. ¿Y por qué tenemos que aprender el reshape? Porque en ocasiones me van a dar uno de estos formatos y lo quiero transformar al otro. Para hacer econometría, el formato más ágil, más rápido, es el formato long. Estoy segurísimo que si alguno ya llevó a econometría, todos los ejemplos que hacen en econometría tienen bases de datos tipo long, porque es la típica, la más fácil. Todos los comandos están hechos por defecto para todas las regresiones, los comandos para regresiones están hechos para formato long. Pero muchas bases de datos vienen en formato white. Y si yo quiero utilizarla, tengo que transformarla a long. ¿Y por qué vienen en white? Por ejemplo, esta ENAO panel, el INEI, viene en formato white.
vienen en este formato. Pero los investigadores en Perú hacen sus regresiones con formato long. ¿Por qué es tan malo el INEI en darnos formato white y no en long, si sabe que los investigadores trabajamos en long? Resulta que la base de datos en tipo white pesa mucho menos que la base de datos long. Al ser una base de datos más ancha, alargada, y donde se obvia la variable de periodo, se vuelve eh, más chiquita en términos de memoria y no se pierde tanta información como se perdería con el long. Por eso es que muchas bases de datos, incluyendo la de NowPanel, vienen en white. Y nosotros tenemos que transformar a long para poder hacer nuestros cálculos y nuestras estimaciones. Y para hacer ese cambio necesitamos utilizar el comando reshape. En este caso, si quiero pasar de long a white, le pongo reshape white. Si quiero pasar de white a long, le pongo reshape long. En ambos casos, después del white o del long, le pongo la lista de variables y acá le pongo i, que es el identificador de la persona. Acá le pongo la variable identificador de la persona. Y acá le pongo j y la variable que identifica a los periodos. Y acá igual. Ejemplos de eso los vamos a ver en la siguiente clase, las aplicaciones, pero quería que sepan esto de que existen ambos tipos. Acá hay preguntas, chicos. No, No, profesor. profesor. Gracias. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy, creo. Si tienen alguna pregunta, me quedo un ratito. Y si no, ya nos vemos el lunes. Recuerden que hay control, si no mal recuerdo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Ok, chicos, que tengan una buena semana. Ya nos vemos el lunes. Me quedo un rato por si alguien tiene una pregunta.